Un hombre muy educado, elocuente para hablar, de conducta elegante y ejemplar, vino a Jesús de noche, buscando el camino de la vida eterna y de la verdad. Pero para sorpresa de no pocos, aquel que parecía que por su conducta admirada y ejemplar ya estaba en el camino de la vida eterna, a este distinguido y aplaudido israelita llamado Nicodemo, el Señor le dijo: a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Existen muchos Nicodemos hoy día en el mundo, dentro y fuera de iglesias, y a pesar de que llevan una vida intachable y entregada a la práctica de moralidad y religión, pero como a Nicodemo les falta lo más importante: aún no son miembros del reino de Dios. En este corto video veremos el encuentro que Nicodemo tuvo con el Señor Jesucristo y aprenderemos que, como Nicodemo, la necesidad más urgente de todo ser humano es nacer de nuevo. En primer lugar, tenemos la visita de Nicodemo en Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Nicodemo era una figura muy importante en la nación de Israel. Era un principal entre los judíos, un gobernante del pueblo israelita, que para ese momento se componía por cerca de 1 millón de judíos. Nicodemo formaba parte del grupo ultra selecto conocido como el Sanedrín, el cuerpo político gobernante de los judíos. Era un líder muy respetado y admirado por toda la nación. Nicodemo además era un miembro importante del grupo religioso de más peso en Israel, el grupo de los fariseos. Nicodemo era un líder entregado a su nación, un hombre de buena conducta, digna de admirar, decoroso, elegante y sin duda muy ejemplar. Difícilmente encontraríamos a alguien como él en su nación. En Juan 3:2 leemos que este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Debemos preguntarnos aquí, ¿por qué Nicodemo vino a ver a Jesús de noche? Aunque mucho se ha dicho que Nicodemo fue a ver a Jesús de noche para evitar ser visto con él por otros, lo más probable, considerando su carácter y disciplina, Nicodemo fue de noche a Jesús porque buscaba una reunión privada con el Señor. Su alma necesitada anhelaba un encuentro a solas completamente con Cristo Jesús. La hora de la salvación por gracia divina había llegado a él, y cuando ese momento llega no te importa nada, ni siquiera el mundo, pero a la vez tu alma desea una total atención y entrega a Cristo Jesús, sin interrupciones, sin multitudes, sin distracciones. Los mejores encuentros con Cristo Jesús son aquellos que con toda tu alma buscas a solas al Salvador. Así Nicodemo buscaba a solas a Cristo Jesús, porque su alma necesitada no soportaba más vivir sin Cristo Jesús. Quizás Nicodemo no quiso tampoco ser inoportuno a las muchas ocupaciones del Señor durante el día. Vemos también aquí el poder de la gracia divina, que a pesar de que los fariseos eran conocidos por ser enemigos muy críticos y hostiles hacia el Señor Jesucristo, pero el amor de Dios también alcanza no solo a los más débiles e indoctos, pero también a los más educados, a los más refinados y hasta a los más hostiles. Sin lugar a duda, había en el corazón de Nicodemo una gran necesidad. Nicodemo le dice a Jesús: Rabí, que significa maestro. Esto es, un maestro de Israel humillándose ante el verdadero maestro de la verdad, Cristo Jesús. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo era un buen observador. Pudo ver muy bien quién era Jesús, que Jesús era más que un profeta, porque era el enviado de Dios, el Mesías y el Salvador prometido, y que nadie podía hacer lo que solo Cristo Jesús podía hacer, y que nadie podría indicarle mejor el camino de la salvación que Cristo Jesús. Para ser salvo, tú también debes ser un buen observador y mirar muy bien a Cristo Jesús. ¿Estás en busca del reino de Dios? Pon tu mirada en Cristo Jesús. Nicodemo atendió al llamado del profeta Isaías, donde el Señor dice: mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Y Nicodemo hizo eso, miró a Cristo Jesús y fue a su encuentro. En segundo lugar, tenemos la necesidad del nuevo nacimiento. Juan 3:3 nos dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor conocía muy bien la necesidad que tenía Nicodemo, y sin demora alguna el Señor toca de inmediato el nervio expuesto del pecador. El Señor siempre conoce la condición y la necesidad de cada hombre, y aunque Nicodemo era un buscador sincero de la verdad, había buscado toda su vida la salvación en el lugar equivocado, y el Señor le dice: de cierto te digo, en verdad te digo, y
siempre que el Señor Jesucristo usa esta frase es para llamar a una total atención, para marcar con énfasis algo muy importante que va a decir a continuación, algo que requiere de nuestra total observación. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y he aquí la necesidad que llevó a Nicodemo a ver a Jesús. Nicodemo era un hombre muy religioso, pero aún así no había alcanzado lo que por toda su vida había estado buscando: ser miembro del reino de Dios. El Señor Jesucristo establece aquí la universal necesidad de todo ser humano de nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Para ser miembro del reino de Dios no importa la buena conducta, la moralidad, la religiosidad y todas las buenas obras que has hecho. Ni siquiera importa si estás bautizado o si eres miembro de alguna congregación o si tienes un rol importante en tu iglesia. El Señor te dice: te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Esto es lo que el Señor le dijo a Nicodemo, dando un duro golpe al orgullo religioso de este elegante fariseo, quien ya se consideraba a sí mismo como miembro del reino de Dios por dos razones: primero, por haber nacido judío, y segundo, por la estricta moralidad religiosa a la que se sujetaba cada día. Nicodemo era miembro del grupo exclusivo del Sanedrín, pero no era miembro del reino de Dios. Era miembro del grupo de los fariseos, pero no era miembro del reino de Dios. Y el Señor le dice: os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo era un hombre inteligente y muy educado, celoso del estudio de las Escrituras y muy devoto a hacer el bien. Pero a pesar de todo eso, a Nicodemo le faltaba lo más importante: ser miembro del reino de Dios. Nicodemo era un hombre ejemplar y de intachable conducta, pero a pesar de todo esto, Nicodemo aún no formaba parte del reino de Dios. Y el Señor le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hoy día en iglesias y fuera de iglesias existen millones de personas que trágicamente han puesto toda su confianza para su salvación en su conducta, en su devoción, en su comportamiento. Son muy amables, muy respetuosos, muy honrados y muy dispuestos a hacer el bien. Y como Nicodemo se han alejado también de adulterios, de robos, de mentiras, pero como a Nicodemo también les falta lo más importante, porque aún no han nacido de nuevo. Son fieles y activos miembros de sus congregaciones, pero aún no han nacido de nuevo. Y algunos de ellos hasta buscan ganar a otros a su fe, pero ellos mismos aún no han nacido de nuevo. Muy querido amigo que me escuchas, no importa cuán sincero o entregado seas a tu fe o a tu religión, ni siquiera importa la conducta tan buena y admirada que puedas tener. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No podrás ver la vida eterna. Morirás buscando tu salvación, pero nunca la tendrás, porque incluso al final de toda una vida de buenas obras delante de los hombres, ante el Dios santo que te creó, aún ahí continúas siendo un vil pecador. Si te comparas con otras personas, concluirás erróneamente que no eres una mala persona, pero si te presentas ante el Señor, entonces podrás ver que, como Isaías dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en ti cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga por el pecado. Nicodemo creyó erróneamente por muchos años que tan solo por haber nacido judío y vivir una vida de buena conducta, él entraría al cielo. Pero Nicodemo estaba equivocado. Una buena conducta no es suficiente para ir al cielo. De hecho, ni siquiera cuenta, porque las Escrituras declaran que sin Cristo Jesús no hay ni uno bueno, y por tanto ninguno que haga el bien. Romanos 3:10 dice: no hay justo ni aún uno, y por esa misma razón no hay ni siquiera uno que haga lo bueno, como declara el versículo 12. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y tú no vas a ser esa excepción. Entonces, al final de una vida de buena conducta como la de Nicodemo, aún tenemos a un vil y perdido pecador necesitado de nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Una vida de supuesta buena conducta no puede hacerte libre de la esclavitud pecaminosa en la que naciste, ni salvarte de la naturaleza muerta que tienes a las cosas del Espíritu de Dios, ni tampoco puede quitarte la culpa de toda una vida de pecado sin Dios. En este mundo se nos habla mucho de la importancia de una buena conducta en todo, en la escuela, en el trabajo, en los negocios, y tengo que decir aquí que aunque una buena conducta es recomendable en tu diario vivir, una buena conducta te sirve únicamente para conducirte ordenadamente aquí en la tierra, pero nunca una buena conducta te ayudará a conducirte al cielo. Pero el único que puede conducir al cielo es Cristo Jesús, quien te dice en Juan 10:10: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo.
Y en tercer lugar, tenemos la pregunta de Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Como podemos ver, Nicodemo aún no había nacido de nuevo, pero tampoco entendía lo que era el nuevo nacimiento. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?, preguntó. Y en el versículo 9, más tarde añade a su pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? Y en cuarto lugar tenemos entonces la respuesta del Señor. Juan 3, 5 al 8 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La frase nacer de agua ha sido interpretada como nacer del vientre de la mamá, es decir, físicamente, o con la práctica del bautismo en agua. Pero la mejor interpretación aquí, de acuerdo al contexto del versículo en este capítulo y con el resto de las Sagradas Escrituras, es entender que nacer de agua y del Espíritu hablan de una misma cosa: el momento en que Dios lava, limpia y transforma el corazón del pecador. David, después de pecar, oró a Dios en Salmos 51:2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Nicodemo estaba hablando del nacimiento físico carnal, y el Señor está hablando del nacimiento espiritual, y le dice a Nicodemo en el versículo 6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, no te sorprendas, no te asombres, como si esto fuera algo para cuestionar o que puedes pasar por alto, porque no es así. Te es necesario nacer de nuevo. No hay otra manera en que puedas ver el reino de Dios. Quizás no comprendas cómo sucede esto. Y así como hay muchas cosas que ves y oyes y las crees, y aunque no las comprendas, así es también con el nuevo nacimiento. Es como el viento que sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? El Señor ahora le pregunta a Nicodemo: ¿eres tú maestro no de un grupo, no de una familia, pero de toda una nación de Israel, de la nación de la cual ha salido toda la revelación de Dios al mundo, la nación que debería saber muy bien el plan de Dios para la salvación de los pecadores? Y siendo tú líder y maestro de Israel, ¿no sabes esto? Esto ya deberías saberlo, y saberlo muy bien, porque a través de todo el Antiguo Testamento se trata de este vital tema del mensaje de la salvación que solamente Dios puede producir, transformando el corazón del hombre y dándole nueva vida. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Esto es lo más básico y fundamental que debes saber. ¿Cómo puede entrar una persona al reino de Dios? ¿Cómo alguien puede ser salvo? ¿De qué te sirve toda una vida de religión si no conoces cómo puedes ser salvo? ¿Cómo puedes recibir el regalo de la vida eterna? Cada página del Antiguo Testamento está marcado con la huella de la salvación de Dios, con la sangre del Cordero, y ese Cordero y Salvador está aquí, que es Cristo Jesús. ¿De qué te sirve toda una vida de observancia moral y religiosa si no sabes cómo obtener la vida eterna? Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron que toda alma que no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. El problema de Nicodemo es el mismo problema de muchos hoy día. Millones de personas de distintos grupos y credos están haciendo su mejor esfuerzo cada día para entrar al reino de Dios, y muchos creen erróneamente que por procurar una vida de buenas obras ellos ya están rumbo al cielo, pero trágicamente están caminando rumbo a la destrucción eterna, porque el Señor nos advierte que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ante Dios no importa la buena conducta que has llevado y tu ferviente celo religioso. Es necesario que nazcas de nuevo. No importa siquiera cuánto conoces de la Biblia o cuán respetado y admirado seas por muchos. Para llegar a ser un hijo de Dios y obtener el regalo de la vida eterna, te es necesario nacer de nuevo. Así como eres mexicano porque naciste en México, o eres venezolano porque naciste en Venezuela, así también para
ser un miembro del reino de Dios, necesitas nacer en Cristo Jesús. Necesitas nacer de nuevo. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El nuevo nacimiento es la obra que Dios hace por gracia en el corazón del hombre y que consiste en dar vida nueva al corazón que está muerto espiritualmente. El nuevo nacimiento no es tomar a un pecador y ayudarlo para que se reforme, pero es tomar a un pecador que está completamente muerto a las cosas del Espíritu de Dios, muerto a las cosas de arriba, muerto a las cosas eternas, y darle a ese pecador muerto vida espiritual. El nuevo nacimiento no es tomar a un ser de mala conducta y limpiarlo y blanquearlo exteriormente para que sea un poco mejor y diferente a los demás. El nuevo nacimiento no es ayudar a alguien a reformarse por fuera, no es sacar a algún herido del hospital, pero es levantar a un muerto de la tumba y hacerlo caminar en una nueva vida. El nuevo nacimiento no es sacar a alguien de la sala de emergencias, pero es sacar a un cadáver de la morgue, a un cadáver sin Dios, y por el poder del Espíritu de Dios darle vida nueva. El nuevo nacimiento no es un cambio de moralidad religiosa, pero es un cambio de naturaleza, un cambio de corazón. Es a través del Espíritu de Dios hacer libre a aquel que estaba esclavo del pecado. Es dar vida al que estaba completamente muerto y sin el Espíritu de Dios. Dios no se dedica a poner parches. Él no usa blanqueadores de telas. Él solamente pone nuevos corazones o no pone nada. Da nueva vida o no da nada. Todo lo demás, reformas, cambios externos, moralidad religiosa y fariseísmo muerto, eso lo pone la religión. Y así como el hombre que aunque oye el viento, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va, así es con el poder de Dios, que toma a un ser completamente muerto y con el Espíritu de Dios le da vida nueva y lo hace libre de la esclavitud y del poder del pecado. El nuevo nacimiento no es una reforma externa y superficial, pero es un cambio de corazón, un cambio de todo tu ser, un cambio de muerte a vida, un cambio de estar sin el Espíritu de Dios a ahora ser guiado por Cristo Jesús. Es un cambio de alma y mente, que antes era indiferente y hostil hacia Dios, pero que ahora tiene hambre y sed de las cosas de Dios. Antes del nuevo nacimiento había hambre de las cosas terrenales y pasajeras, pero con el nuevo nacimiento hay hambre del pan de vida, hay hambre de Cristo Jesús, hay sed de lo que es puro y eterno, sed de Dios. El salmista dice: mi alma tiene sed de Dios, mi carne te anhela. Sed de lo de arriba, sed de un corazón limpio. David en Salmo 51:10 oró a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Finalmente te diré que lo que tú debes hacer es recibir el regalo de la salvación y vida eterna que Dios te ofrece. Cristo Jesús ya lo hizo todo por ti al morir en la cruz del Calvario, como nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo Jesús murió por tus pecados y recibió el castigo que tú y yo merecíamos, pero resucitó al tercer día como el único Señor y Salvador, y te está llamando este día, pero tú debes creer con todo tu ser en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Debes reconocer que necesitas urgentemente de la salvación de Cristo Jesús. Necesitas nacer de nuevo, pero es necesario que entiendas que tu buena conducta, tus buenas obras y tu religión no te pueden salvar. Al final de todo, aunque te portes como el mejor ser del mundo delante de Dios, sin la salvación de Cristo Jesús, aún eres un perdido pecador, un Nicodemo muerto a las cosas de Dios y necesitado del nuevo nacimiento. Y el Señor te dice: os es necesario nacer de nuevo. Déjame decirte que tú no eres el que produce el nuevo nacimiento. Esa es la obra de Dios. Eso es lo que Dios hace. Pero tú debes creer en lo que Dios dice de tu condición y de tu necesidad. Tú debes creer que por naturaleza y práctica eres un esclavo del pecado y estás muerto a las cosas del Espíritu de Dios, porque no lo tienes. Pero también debes creer en Cristo Jesús como el único Señor y Salvador, que puede salvarte y darte una vida nueva, un nuevo nacimiento, y convertirte en un instrumento nuevo en las manos de Dios y para la gloria de Dios. Hechos 4:12 declara: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Que el Señor te bendiga.